La entrevista del Telematutino, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien es director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, enhorabuena, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, gracias a ustedes por invitarme. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy bien. Doctor, ya está planteado ahí 2 paros médicos las próximas semanas. Se alega incumplimiento con el Seguro Social, atraso de pago de 3 meses, en fin, un pliego de cosas que supuestamente el gobierno no ha cumplido con los médicos. Bueno, realmente nosotros hemos publicitado el cumplimiento al pie de la letra en todo el componente monetario, económico. ¿Cómo va a ser? ¿Completamente? Completamente. ¿No ha habido errores ni atrasos? No, es decir, hay una cuestión que surge nuevo ahora, que es el tema de los médicos residentes, que no era un tema de discusión durante las negociaciones con el Colegio Médico. Es decir, el tema residente es otra cosa. Entonces, hemos explicado el por qué el retraso. Es verdad que los médicos residentes de primer año, de 125 médicos, solamente han cobrado el primer mes 405, que en este mes cobran los 620 restantes. Eso es verdad. Pero ese es un proceso que lleva una laboriosidad y es una burocracia donde nosotros hemos expuesto cuál es la solución. Eso se da todos los años. Ese retraso se da todos los años. Burocrático que no se ha podido superar. ¿Qué es lo que ocurre? Ya. Que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es quien imparte el examen único de residencias médicas. Ese examen lo da en marzo. Luego los que pasen ese examen, que usualmente son unos 3.000, 4.000 médicos, pues tienen que ir al Ministerio de Salud, a la Dirección de Residencias Médicas, a depositar sus expedientes, su currículum vitae. Ese expediente, entonces, en un proceso de un concurso, hay que examinarlo uno por uno. Posteriormente, ellos también tienen que hacer una entrevista en los hospitales que ellos quisieran hacer su especialidad. Como consecuencia, todo eso tarda alrededor de unos 3 meses. Pero, perdón, los 3.000 o 4.000 no pueden ser absorbidos por el sistema. No, eso concursan para, bueno, en este caso terminaron ganadores 1.025. Exacto, las plazas disponibles. Es decir, la plaza disponible es la tercera parte de lo que concursan hasta ahora. Bueno, pero hay que evaluarlo, casi a 4.000 personas, uno por uno. Alguien decía, pero ya con el adelanto de los sistemas informáticos, ahí no hay forma, porque es una entrevista personal, por un lado. Y en segundo, hay que revisar su expediente, todo lo que ha hecho durante su vida profesional ese médico. Pues, una vez se termine ese proceso, entonces Residencia Médica le hace un contrato. Hay que hacerle un contrato uno por uno. Posteriormente eso va al Servicio Nacional de Salud. La consultoría jurídica certifica esos contratos. Esos contratos luego son subidos a la Procuraduría, uno por uno. Y entonces, pues, a nosotros no nos llegan todos los contratos juntos. Van llegando poco a poco. De modo que la residencia comienza en julio y todavía en agosto es posible que estemos recibiendo contratos. Como consecuencia, no van a cobrar. ¿Cuál es la solución que nosotros hemos propuesto para eso? Es que el examen se adelante. En vez de darlo en marzo, que lo den en enero. De modo que todo ese proceso culmine a final de mayo. De modo que cuando entren el 1 de julio ya estén en la nómina. Entonces, esa es la única forma de Pero resolver eso lo sabe el Colegio Médico Dominicano. Lo hemos discutido con ellos muchísimas entonces, veces. ¿qué usted ve detrás de estos paros? Bueno, pero ya, entonces, ellos traen, como decimos en buen dominicano, por la greña el tema de los residentes. Que no tuvo y lo involucran, que no tiene nada que ver con el acuerdo. Y que conocen esa explicación Pero de por qué la demora. Desde luego. Ya. Entonces, ese consejo. ¿Qué es lo que pasa? El Ministerio de Salud lo preside. El Colegio Médico es miembro del consejo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es miembro del consejo, de modo que ahí es que tiene que resolver eso. Bueno, ahora, ¿cuál es el tema con respecto a el incumplimiento, al decir de el Colegio Médico? Resulta que los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social
no recibieron un 25% de incremento salarial. Los acuerdos estipulaban que tanto los médicos del Seguro Social como los médicos del Servicio Nacional de Salud tendrían un aumento de un 25%. Un aumento del 25% del salario de diciembre del 2016. Que iba a ser en 2 etapas, ¿no? Que iba a ser en etapa. Un 10% en enero, un 15% en agosto. Ahora bien, si hay algo que se discutió con todos los gremios, no solamente con el colegio médico, con todos los gremios, fue el tema de una política salarial que definiera igual puesto, igual salario, porque había una distorsión grande. Eso trajo como consecuencia que en todos los otros profesionales de la salud, excluyendo a los médicos, tienen un tope salarial. Por ejemplo, las auxiliares de enfermería, el tope es 24.400 pesos. El aumento a aplicársele a ella era llevarla hasta eso. Como había una diferencia de salario en muchas auxiliares, pues el aumento para cada uno de modo individual iba a ser dependiendo la distancia que la separara de ese tope. El de las profesionales de la enfermería era el tope es 31.700 pesos, igual llevar todo hasta 31.700 pesos. Pero ¿qué ocurre? Que habían enfermeras que tenían un salario por encima de esas no recibían aumento, claro, porque ese fue el acuerdo. Y así ocurrió con los odontólogos, con los psicólogos, con los farmacéuticos, con los bienalistas, todos tienen un tope. Es verdad que con el colegio médico no se definió un tope. Ahora bien, cuando uno lee el acuerdo íntegro, usted va a encontrar en varios ítems que se habla de la nivelación salarial. Cuando se está hablando del sistema de salud y de la mejoría de un sistema de salud, entonces uno de los ítems dicen producir un equilibrio salarial, igual puesto, igual salario. Ahí no se utiliza la palabra nivelación, pero ¿qué es lo que es equilibrio? Nivel. Luego entonces, cuando se está hablando de la conformación de la red única, dice el artículo 4, dice, se producirá una unificación de puesto y de salario. ¿Qué significa eso? Eso mismo. Eso mismo. Bueno, ¿qué pasa? Que el artículo 4, ya en el apartado de la política salarial, dice textualmente, a los médicos del Servicio Nacional de Salud, igual que a los médicos del Servicio Nacional de Salud, igual que los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social, se le aplicará un 25% de aumento en 2 etapas, un día en enero, un 15. Ahora, el artículo 5, que es el que ellos tienen mal interpretado, dice, a los médicos del Instituto Dominicano de Seguro Social y a los médicos del Servicio Nacional de Salud se le aplicará un aumento que alcance el promedio por categoría que alcancen los médicos del Servicio Nacional de Salud al aplicarle el 25%. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver. Que usted lo primero que tenía que hacer era aumentarle el 25% a los médicos del Servicio Nacional de Salud y a los del Seguro Social llevarlo hasta ese nivel que alcanzaron. Eso no necesita ninguna interpretación. Exacto. Y entonces eso significa que lo del Seguro Social necesariamente no fue 25%. No, entonces, los médicos del Instituto Dominicano Social recibieron un incremento salarial que va desde un 17% hasta un 28%. Fíjense que hay un grupo que hubo que ponerle un 28, no un 25. Exacto, que son para nivelarlo. Que son los médicos generales, que era la única sección que recibían menor salario que los médicos generales del Servicio Nacional de Salud. Ahora bien, como se sabía eso, de que una parte de los médicos del seguro, su incremento no iba a ser del 25%, entonces se le dio una compensación. ¿Cuál fue la compensación? La compensación fue de que se le iba a aplicar el incentivo por antigüedad que se aplicaba en el Servicio Nacional de Salud y que no se aplicaba en el Instituto Dominicano de Seguro Social. Como consecuencia
de ese incentivo se benefician de los 1.700 médicos del Instituto Dominicano del Seguro Social, unos 1.200. Y de eso, 928 trabajan en los dos sitios, de modo que recibieron el 25 del Servicio Nacional de Salud en el salario del Servicio Nacional y recibieron el componente para llevarlo a ese nivel en el Instituto Dominicano de Seguro Social, más el incentivo. ¿Qué es el incentivo? A todo aquel médico que tiene más de 15 años, se le aplica un incentivo que va desde un 15% adicional hasta un 30%. Como consecuencia, por ejemplo, los médicos que trabajan en el seguro y los médicos que trabajan en el Servicio Nacional de Salud, hoy tienen un salario unificado que va entre los 104,000 pesos hasta los 129,000 pesos mensuales. Esos médicos. 104,000 a 129,000. Sí, mensuales, los dos salarios de los dos puestos. Entonces, estamos inmersos en algo de que para ellos, ¿qué es lo que dicen? Era que había que subirle el 25% a lo del Seguro Social y había que subirle el 25% a lo del Servicio Nacional de Salud y luego de eso entonces unificarlo. Entonces, eso excedía lo que es el 25%. Entonces, ese es el tema. Y cuando nosotros vemos cuántas... Pero que ya eso se discutió, a mí me da... Porque eso se conversó durante mucho tiempo. Claro. Antes de llegar al acuerdo, se supone que discutieron punto por punto y las implicaciones de cada uno de esos... Pero eso está firmado por el Colegio Médico, por el propio presidente del Colegio Médico. Entonces uno dice, óyeme, pero ven acá, ¿será que habrá que dar un cursito de lectura comprensiva? Es decir, el hecho de que no exista la palabra nivelación y que cita la palabra por otro unificación y que cita por otro lado la palabra equilibrio, ¿qué es lo que significa eso? Equilibrio. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, tenemos nosotros el interés de afectar a algunos médicos, porque en definitiva, los médicos que quedaron por debajo del 25%, estamos hablando de 300 y pico de médicos, de 16,000 y pico de médicos. De 16,000. Exactamente, pero que tienen el incentivo por antigüedad. Es decir, que esa es la situación que se ha presentado con respecto a ese tema. Por otro lado, también esgrimen el tema de unos pensionados. Se pensionaron unos 1.667 médicos. De eso, hay entre 28 o 30 que han tenido un problema, que se va a resolver en las semanas próximas. Es decir, que el incumplimiento... Son de 1.667, 28 casos. Es decir, que no entendemos nosotros... Eso depende ya de un decreto del Poder Ejecutivo. Exactamente. Entonces ahí hay que resolverle el problema porque tienen unos meses que no cobran y hay que resolver ese problema. Y es así. Nosotros no tenemos ningún problema en afectar a ningún médico. Ahora, todo este proceso de incremento salarial está íntimamente ligado, y lo dicen los acuerdos, al cumplimiento de la jornada laboral. Doctor, vamos a una breve pausa, porque ese es un tema interesante, lo de la jornada y el tiempo. Con su permiso y los amables televidentes, vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con el cumplimiento de los médicos del acuerdo. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Él es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Y estamos hablando de la situación de los hospitales en la República Dominicana, de la relación con el Colegio Médico Dominicano, que ha hecho 2 huelgas y amenaza con una tercera para la próxima semana. Doctor, a raíz de todos los problemas que han habido de paros, de huelgas de hace meses con el Colegio Médico Dominicano, se arribaron acuerdos por ambas partes, de parte de las autoridades del gobierno, en este caso del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, y la contraparte también del Colegio Médico Dominicano. La parte que más sensible y que mucha de la población se identificaba era el tema con el cumplimiento de la jornada laboral, de que muchos médicos cobraban en varias instituciones y dedicaban solamente 2 veces por semana, escasas horas.
y demandaban un incremento salarial importante. ¿Cómo ha estado el cumplimiento de la jornada laboral de parte de los médicos? Mire, ese ha sido uno de los elementos que han catalizado todo este proceso de reacción del Colegio Médico que culmina con, ¿Cómo así? Con su huelga. Dentro de toda esa negociación, la parte que más dificultad llevó fue que el Colegio Médico aceptara el cumplimiento de la jornada laboral. Y mire que usted le buscó mucho la vuelta. De acuerdo a la ley de función pública, y el médico es un funcionario público, su jornada laboral en términos de horario es de 6 a 8 horas diarias, 30 a 40 horas semanales. Que nosotros, buscándole salir de ese escarceo, de esa situación difícil, nosotros propusimos que en el ámbito de la consulta eso fuera 4 horas diarias. Ellos aceptaron eso, además de al médico que le corresponde su guardia de llamada o guardia presencial. Ellos aceptaron eso. Nosotros sabíamos que eso iba a traer dificultades. ¿Por qué? Iba a traer dificultades porque por muchas razones, indiferencia, complicidad, simpatía, omisión, ausencia de la autoridad, se ha hecho una cultura el incumplimiento. Es decir, muchos médicos han comprometido el horario del hospital con actividades personales y particulares privadas, y eso le dificulta el cumplimiento. Entonces, los directores, es más, ese acuerdo establece que los directores serán los responsables de hacer cumplir la jornada laboral, pero que además que los hospitales instalarán un servicio de registro asistencial electrónico. ¿Y eso se hizo? Eso se ha hecho en muchísimos hospitales. Okay. ¿Y cómo ha estado el cumplimiento del Colegio Médico y de sus afiliados en ese sentido? El aparato en el hospital Jaime Mota lo rompieron, en ¿Cómo otros va a ser? hospitales lo han roto, en muchos hospitales se niegan a registrar su asistencia, cosa que la apoya el Colegio Médico. Ha sido muy tortuoso, es decir, cuando ustedes oyen que está diciéndose que no existe una paz laboral en los hospitales, que los directores de hospitales tienen una persecución, que los directores tienen abuso de poder, todo eso es porque los directores tienen instrucciones de que tienen que hacer cumplir. Había y hay todavía médicos que quieren ir 2 veces a la semana, quieren ir 1 vez a la semana, quieren asistir, es decir, que una hora. No han honrado la parte de cumplir con el horario. Esa parte no, y cuando el director quiere hacer cumplir, entonces un individuo que no permite una paz laboral, que está acosando a los médicos, que en ese ambiente no se puede trabajar. Eso es lo que ocurre. Entonces, en el fondo, entonces, ese es el grave problema. Pero ese doctor, uno ¿y por qué ustedes no habían denunciado esa situación pero antes? lo vivimos denunciando constantemente. Y entonces esperan que haya la huelga porque cualquiera dice, bueno, ahora lo sacan por eso. No. Es porque nosotros vivimos reuniéndonos con el Colegio Médico y en cada una de esas, nosotros abrimos una mesa de discusión del día a día, es decir, de los problemas micro que se dan en los hospitales, y nos reuníamos por lo menos 1 vez al mes, y en esa reunión con ellos discutíamos eso, y le decíamos, presidente, y a la otra parte directiva, eso va a traer problemas, ustedes lo saben, lo que nosotros no queremos es que ustedes estén defendiendo al incumplidor, no lo vamos a defender, pero viven de una u otra manera montándole una presión al director o directora porque hace cumplir o quiere hacer cumplir ese horario. Es decir, que ese es un factor fundamental. Otro factor que es obvio de estos momentos y que coincide lamentablemente con la parte de los acuerdos es el tema de las elecciones internas dentro del gremio. El presidente del gremio no se puede reelegir, creo que en el Colegio Médico no hay reelección, pero él tiene su candidato y eso no es malo que lo tenga. Ahora, ¿qué pasa? Que todo este accionar trata de buscar crear conflictos inexistentes, de acuerdo a lo razonable, para generar una simpatía de parte de los médicos para que apoyen a su candidato. El método que nosotros entendemos, que él tenga su preferencia, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. Ahora, la metodología de buscar el apoyo de todos los médicos tratando de generar ese tipo de situaciones que al final y al principio
a quien afecta a la gente más vulnerable, Sí. a la gente que demanda servicio en los hospitales y que no tiene otra opción. Es decir, no va a una clínica privada, va al hospital. Y si el médico está en huelga y uno justifica la huelga, óyeme, si tienes razón, pues no hay problema. Ahora, estamos dispuestos a discutir eso. Ahora, particularmente yo digo, ¿de qué vale discutir nosotros dos? Porque él mantiene su posición, incluso con todos los adjetivos y denuestos hacia mi persona. Esa es su forma. Quemaron una efigie suya ayer. ¿No? Así mismo, y eso expresa, el que hace ese tipo de cosas usualmente se debe a que carece de argumentos. Entonces trata de buscar otro mecanismo. Doctor, y una comisión mediadora que trabajó en el doctor Bueno, José Joaquín Puello, el doctor Castaño Guzmán. Nosotros hemos propuesto que bueno, estamos abiertos al diálogo, que se convoque una reunión con el Colegio Médico, con el Servicio Nacional de Salud, que estén todos los actores, que estén los testigos que firmaron ese acuerdo, pero más que los testigos también, que esté en la prensa. Es decir, queremos que haya una discusión Que hayan testigos. transparente, gente como ustedes que genera opinión pública, los directores de medios, porque esto hay una cuestión que hay que buscarle la solución. Pues si no podemos estar eternamente en esto, entonces nosotros proponemos que sea una discusión de revisión de esos acuerdos y el que tenga la razón tiene la razón. Doctor, brevísimo, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando con el Gautier? Hay un amplio reportaje en un prestigioso medio hoy que da cuenta de un panorama crítico y ahí lo están pidiendo a usted que intervenga para que ayuden. Mire, eso. realmente el tema de los hospitales del Seguro Social que pasaron al Servicio Nacional de Salud en la conformación de la red única, es que es verdad, esos hospitales tienen un deterioro físico, que ya tocó deterioro fondo. de equipo. Oye, bueno, que toque fondo pues son dramatismos, ¿verdad? Porque ellos están dando servicio. Pero evidentemente que tiene muchas precariedades. Yo no puedo ocultar eso, pero no el Gautier. Los demás hospitales del Seguro Social. Si usted coge al Oliver Pino, usted va a un hospital prácticamente en ruina. ¿Pero qué usted promete para eso? Porque ellos, Bueno, los médicos dan un plazo de un mes para que ustedes resuelvan los problemas más óyeme, urgentes. Es decir, eso no se resuelve en un mes, es lo primero, porque le gusta estar poniendo mucha plazo y Presión. compulsivamente. El tema del Gautier, por ejemplo, nosotros lo metimos en el presupuesto de la OISOE para que sea totalmente remozado. Ahora bien, con el tema de los 56 hospitales, nos vamos a meter nosotros ahora a intervenir al Gautier sin terminar los otros hospitales. Que mucha crítica que le ha han habido hecho por crítica. eso. Óyeme, claro, entonces nosotros tenemos que terminar esto. Ahora, eso no quiere decir que haya medidas a tomar para en el transcurso del proceso pues mitigar los efectos negativos. Nosotros le aumentamos la subvención a ese hospital, es decir, ahí tiene un tomógrafo, pero hay procesos que interfieren con eso. Resulta que Alquiló una encontramos que se licitó un tomógrafo, ya estaba hecho ese proceso, pero a ese tomógrafo le faltó el regulador del voltaje, entonces tiene que trabajar con la planta. La planta cobra unos 150 mil pesos mensuales. En fin, cuestiones que son producto de procesos mal llevados que generan una situación. Ahora, ese hospital, que nosotros lo tenemos como el Hospital General de Especialidades de la parte norte, va a ser intervenido, va a ser reequipado, pero tenemos que terminar con todo lo otro. Es una cuestión de racionalidad. Le vamos a incrementar más el presupuesto al hospital. Es decir, ahí hay que meter también desde el punto de vista de la transparencia y el manejo de los fondos, el escarpelo profundamente a ese hospital y otros hospitales. Es decir, tenemos que profesionalizar la parte gerencial. Recientemente llevamos un nuevo director ahí, porque ese hospital, de tener apenas hace unos 4 o 5 meses, una deuda de alrededor de unos, creo que 30 millones, resulta que ahora tiene 80 millones. Sí. ¿Cómo se endeuda? En 50 millones. Es decir, todo eso nosotros tenemos que analizarlo, verlo, mejorar la parte administrativa y financiera. Entonces, bueno, pero ahí hay incluso servicios que tienen cuotas de recuperación y que atienden pacientes asegurados y que manejan sus recursos de manera aislada. No puede ser eso. Entonces, hay un proceso también de mejoría de la parte administrativa financiera y de dirección del hospital.
nosotros entendemos que en los próximos meses ese hospital va a comenzar a tener una mejoría. Ahora hay que intervenirlo porque la verdad es que la estructura física, los equipos son equipos viejos, obsoletos, es decir, que tenemos que cambiarle los equipos. Ellos tienen razón en la situación que tiene, pero también tiene que tener conteste con nosotros de que ese hospital necesita todo un proceso de transformación profunda del ámbito de dirección y de gestión administrativa y financiera, y de luego esa planta física hay que remozarla totalmente. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, muchísimas gracias por su participación. Yo creo que quedó bien claro la posición del Servicio Nacional de Salud, que nosotros no hemos dudado nunca del cumplimiento de los acuerdos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Nos doctor. vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar del Centro León de Santiago.